Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor Contador Público Emilio González Márquez, gobernador del Estado de Jalisco, muchas gracias por sus palabras, por su hospitalidad. Señor Ingeniero Roberto Sandoval Castañeda, gobernador del Estado de Nayarit. Señor Diputado Hernán Cortés Berumen, presidente del Congreso del Estado. Señor Diputado Armando García Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del Congreso del Estado de Nayarit. Magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Señora Emelia Villagrán López, presidenta municipal de La Yesca. Señor Luis Antonio León Ruiz, presidente municipal de Ostotipaquillo, Jalisco. Maestro Jaime González Aguadé, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos, exdirector de la propia comisión. Ingeniero Alfredo Elías Ayub, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad. Maestro Antonio Vivanco Casamadrid, exdirector de la comisión. Estimada Begoña, jóvenes Elías Ayub. Ingeniero Alonso Quintana, director general de ICA. General Gustavo Nieto Navarro, jefe de Estado Mayor de la Quinta Región Militar. Señor Ramón González Portillo, delegado del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTERM, en representación de don Víctor Fuentes. Transmítale nuestros saludos, por favor. Muy queridas ingenieras, muy queridos ingenieros, muy queridos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, a quienes les debemos esta gran obra y todo lo que hace CFE por los mexicanos todos los días. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Hoy es un gran día para México y es un gran día también para la Comisión Federal de Electricidad. Un gran día para Jalisco y para Nayarit. Hoy inauguramos la presa La Yesca y desde ahora presa Ingeniero Alfredo Elías Ayub, uno de los principales proyectos de infraestructura en materia de hidroeléctrica y uno también de los principales proyectos de infraestructura en el sexenio de la infraestructura. Saludo con mucho afecto a los trabajadores de CFE, a las y los ingenieros y servidores públicos de la propia comisión, a las y los ingenieros de ICA, ingenieros civiles asociados, y de todas las empresas que participaron en la construcción de esta magna obra. De veras a todos, muchas felicidades, se llegó el gran día y ya está construida y operando la presa La Yesca Alfredo Elías Ayub. Felicidades a todos ustedes. Estamos aquí en las márgenes del río Santiago. Algunas veces hemos estado del lado de Nayarit, estuvimos hace algunos momentos, aterrizamos ahí, visitamos el cuarto de máquinas ahí. Ahora estamos del lado de Jalisco y este río ha sido utilizado para generar electricidad desde el siglo XIX. Se empezó a aprovechar con la central de Agua Prieta, muy cerca de Guadalajara, más adelante con la presa Huamilpa y posteriormente con la presa El Cajón, que tuve el privilegio de inaugurar casi al inicio de mi administración. Tuve la oportunidad de participar también en el diseño del Cajón, una parte del diseño financiero que llevó a cabo Banobras, allá en el año 2003, y posteriormente como secretario de Energía también en las primeras labores de arranque de la presa del Cajón, luego inaugurar el Cajón como presidente de la República. Pero esta vez me da muchísimo más gusto, amigas y amigos, porque no ocurre muy frecuentemente, por lo menos no en presas de esta magnitud. Esta presa, con todo y sus 750 megawatts y su gran complejidad técnica, se inició la construcción y se terminó en una sola administración, en un solo sexenio, lo cual nos da muchísimo gusto y habla de la gran capacidad de los técnicos e ingenieros que la lograron. Esta planta va a sumar otros 750 megawatts para completar esta red de hidroeléctricas, verdaderas obras maestras de la ingeniería mexicana
que darán una nueva proyección a la generación de electricidad a partir de la fuerza del agua. En lo personal me siento muy orgulloso que esta presa, ingeniero Alfredo Elías Ayub, pueda construirse enteramente a lo largo del esfuerzo del gobierno que encabeza. Se dice fácil, pero fue, me consta, fruto de una entrega verdaderamente titánica de quienes la hicieron posible. Recuerdo muy bien el primer proyecto, o el primer paso, que fue el desvío del río Santiago. Había ni más ni menos que cambiar el caudal del poderoso río para mantener seco el tramo donde se levantaría la cortina. Recuerdo también que visitamos y recorrimos los túneles de desvío, cada uno de 14 metros de alto, de casi, 800 metros de longitud, que fueron pues cavados probablemente justo debajo de donde estamos nosotros, y que una vez que cumplieron su cometido de desviar el agua del río, y una vez que fue construida la cortina, fueron bloqueados y sepultados de manera definitiva, que habían dentro de ellos, por ejemplo, más de 8 canchas de fútbol profesional. Con eso inició el llenado del embalse. Pero un segundo paso fundamental fue el levantar la cortina de la presa. Una cortina, por cierto, que tiene dimensiones fundamentales. No se ha dicho, pero en el tipo de cortinas de presa de enrocamiento como esta, la presa La Yesca Elías Ayub es la segunda presa más alta del mundo en su tipo. Para darnos una idea, su cara de concreto de 208 metros tiene una altura casi del mismo tamaño que la Torre Mayor de la Ciudad de México, que es la torre más alta de América Latina. Su volumen de material, como ya se dijo aquí, es de 12 millones de metros cúbicos, lo que equivale a 12 veces la pirámide del Sol de Teotihuacán. Y lograr esta proeza de la ingeniería mexicana requirió de un ejército de trabajadores que pusieron todo su esfuerzo para sacar adelante este gran proyecto. Para albergarlo se tuvo que crear prácticamente una ciudad, un pueblo aquí, una comunidad de 10,000 habitantes con todos los servicios, que se quedaron a vivir aquí por 6 años. Yo quiero también agradecer muchísimo la hospitalidad de la gente de la región, de la gente de La Yesca, Nayarit, y de la gente de Ostotipaquillo, Jalisco, que albergaron a los trabajadores de ICA y de la Comisión Federal de Electricidad, y que a la vez tuvieron la oportunidad de aprovechar los miles y miles de empleos que se generaron con esta construcción. Sin duda, esta presa se pudo construir también gracias a la probada capacidad de ingenieras e ingenieros mexicanos y trabajadores, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de ICA y otras empresas que participaron en el proyecto. Este equipo demostró que está a la altura de los mejores del mundo y superó con solvencia los enormes retos técnicos que supuso la construcción de la presa. Y por eso quiero agradecerle a quienes han sido secretarios de Energía durante esta administración, a Georgina Kessel, que hoy está ausente, a José Antonio Humid Curibreña y a Jordi Herrera Flores, aquí presentes ambos, anterior y actual secretario de Energía, así como a los directores de CFE que he tenido el privilegio de designar, a Alfredo Elías Ayub, a Antonio Vivanco y Jaime González Aguadé, aquí presentes los tres, me da muchísimo gusto. Y en particular, yo quiero agradecer, aprovechando esta excepcional ocasión, quiero agradecer a quien debemos la concepción, el proyecto, el impulso, la licitación, el arranque de obra y una buena parte de la construcción de la presa, tanto y totalmente la presa del Cajón y desde luego de esta presa de La Yesca, y que precisamente por eso hoy, a partir de hoy, llevará su nombre. Lo he dicho y lo reitero, el ingeniero Alfredo Elías Ayub ha sido uno de los mejores servidores públicos en México, de los muchos muy buenos que hay desde luego, que ha entregado muchos de los mejores años de su vida
al servicio de la patria y en particular a la modernización de la Comisión Federal de Electricidad. Y por esas razones, y en su honor, a partir de hoy esta presa se llamará Ingeniero Alfredo Elías Ayub, muy merecidamente. Muchas felicidades, Alfredo. Recuerdo en particular muy bien cuando allá en el año 2008, el propio Alfredo, 2008-2009, me indicaba que pues había, bueno, suele ocurrir buenas noticias, una buena y una mala, ¿no? La buena es que la presa va, la segunda es que hemos encontrado una falla muy importante, no considerada una falla geológica precisamente aquí, en esta margen del río donde estamos, justo atrás de donde están nuestros amigos CFE en esta tribuna, y presentaba una seria inestabilidad en la margen izquierda del río, justo arriba de los túneles de desvío, y eso pues amenazaba no solo con afectar los túneles de desvío, sino la propia cortina de la presa. Y había que tomar medidas extraordinarias, porque si no esta enorme masa, prácticamente el cerro que está acá atrás de nosotros, una parte, hubiera impactado la obra y probablemente hubiera arruinado el proyecto completo. Y el equipo de CFE, encabezado con Alfredo, con mi paisano Eugenio Laris, que también estuvo muy comprometido aquí, tanto en el Cajón como en la Yesca, ingeniero Alfredo Elías Ayub, pues se aplicaron. Sabíamos que contábamos con lo mejor de la ingeniería mexicana, y gracias al talento de las ingenieras, de los ingenieros, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de ICA, se logró estabilizar, después de mucho esfuerzo, esa gran mole de roca de una manera satisfactoria en los tiempos previstos. Y al final, el ingenio humano superó el desafío que presentó la naturaleza, y la Yesca, ingeniero Alfredo Elías Ayub, pudo convertirse, como lo contemplamos el día de hoy, en toda una realidad. Y esta presa, amigas y amigos, se logró construir finalmente la cortina. Nos urgía, por ejemplo, que se terminara antes de que empezara la presente temporada de lluvias. Hoy la vemos a un muy buen nivel de capacidad, no suficiente por las sequías que se han acumulado en el país, particularmente el año pasado, pero nos permite precisamente aprovecharla desde este mismo año y desde este mismo momento. Ya vimos que la presa está funcionando, generando electricidad, ya se recibió la electricidad donde se despacha, digámoslo así, en el Centro de Control de Energía en la Ciudad de México, y está sirviendo a hogares de industrias mexicanas. ¿Qué beneficios? Ya se han mencionado, pero quiero reiterarlos, amigos. En primer lugar, la presa La Yesca, ingeniero Elías Ayub, va a generar energía vital para el progreso de México. Lo hará de manera sustentable, sin arrojar humo, para decirlo con toda claridad, sin emitir gases de efecto invernadero, respetando el entorno y aprovechando la fuerza limpia del agua. 750 megawatts que generarán en promedio 1.200 gigawatts hora al año. Más o menos todo lo que consume Nayarit se va a poder generar en esta presa solamente. Ya no digamos en el Cajón, que lo duplica. Entre las dos van a generar todo lo que consume Guadalajara, por ejemplo. Y esta presa, aún con lo que está funcionando, que es el primer generador, ya le sobra para darle satisfacción al consumo de electricidad de una ciudad tan majestuosa y tan imperial como es la ciudad de Morelia, que ya es mucho decir, ¿no? Tal y como se vio hace un momento. En segundo lugar, implicó la construcción de la presa muy importantes beneficios para la región, sobre todo empleo. Una zona muy pobre de Jalisco y Nayarit, de comunidades indígenas ancestrales además, que realmente no tienen muchas alternativas de ingreso. Y la posibilidad durante varios años, porque ya son varios años de construcción de presas en Nayarit, como dijo el gobernador, ha podido permitir un flujo, una derrama económica que ha servido a la región. 5.300 empleos directos, es decir, pagados directamente en obra, y nosotros calculamos que por cada empleo directo se generan hasta 3 indirectos, desde el que maneja el camión que transporta a los trabajadores, o la señora que echa las tortillas al comal, en fin. Todo eso genera una dinámica económica y genera hasta 3 empleos más. Entonces calculamos entre 5
y hasta 16,000 empleos probablemente que haya, o puede que más, que haya generado la construcción de esta gran presa. Los municipios de Ostotipaquillo, de Tequila, de La Yesca, que históricamente han enfrentado condiciones sociales difíciles, cuentan ahora con infraestructura mucho mejor para el desarrollo de sus comunidades. Se construyeron 250 kilómetros de caminos, o se rehabilitaron 250 kilómetros. Eso es más o menos la distancia, pues, precisamente entre Morelia y la Ciudad de México, por ejemplo, para que se den la idea. Las familias tienen rutas, Morelia y Guadalajara, más o menos también. Las familias tienen, pues, rutas más amplias para trasladar sus productos agrícolas. Se saca de esa marginación de las pequeñas comunidades que están justo al lado de la presa. La Comisión Federal de Electricidad, por supuesto, que electrificó a 18 localidades rurales donde viven 3,610 habitantes. No importa que es un costo muy elevado por habitante, se electrificaron estas comunidades. Y en total, las obras en beneficio de las comunidades han sido de alrededor de 700 millones de pesos. Finalmente, la presa La Yesca Alfredo Elías Ayub traerá enormes beneficios para el medio ambiente porque genera energía limpia y evita una emisión de 800,000 toneladas de dióxido de carbono anuales, lo que equivale a más de 20,000 barriles de petróleo que se dejan de quemar. Esto implica, amigas y amigos, que si el compromiso de México es reducir en 50 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, tan solo la presa nos ayuda a reducir casi 1 millón de esas toneladas de dióxido de carbono. En fin, amigas y amigos, esta presa se realizó además respetando el hábitat, reconstituyendo zonas de protección, haciendo una reserva natural. Se han plantado más de 2 millones de especies de plantas en los alrededores de la presa, y por todo ello la presa La Yesca, ingeniero Alfredo Elías Ayub, es ya un referente internacional en la construcción de grandes hidroeléctricas. Qué bueno que sea así. Con su puesta en marcha, la ingeniería mexicana ha levantado un verdadero bastión y un verdadero ejemplo de cómo pueden hacerse bien las cosas. Yo creo que, estoy seguro, amigas y amigos, que los mexicanos reconocerán con orgullo y agradecimiento el esfuerzo de todos los que hicieron posible esta gran obra. Como dice una canción de Fernando Delgadillo, grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí. La Yesca, ingeniero Elías Ayub, se convertirá, ya lo es, en un emblema de un México moderno y competitivo, el México del siglo XXI, que así, con obras y con hechos, estamos construyendo los mexicanos. Enhorabuena para todos y mucho éxito a todos los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad.